Vamos, Lisa. No vamos a detenernos de nuevo hasta llegar, gritó Marcus desde el asiento del conductor, con los nudillos blancos contra el volante. Yo estaba sentada en la parte trasera de su camioneta, apretada entre sus hermanos Nathan y Austin, sintiendo ese familiar nudo de ansiedad en el estómago. El calor del desierto ya era insoportable a las 9 de la mañana, y aún nos quedaban horas en este viaje por carretera a Las Vegas que nunca quise hacer en primer lugar. Me llamo Lisa Torres. Tengo 33 años y he estado casada con Marcus Collins durante 3 años. Lo que comenzó como una relación amorosa lentamente se transformó en algo que apenas reconocía. Marcus trabajaba como contador junior en una pequeña firma en Phoenix, Arizona, mientras yo había pospuesto mis estudios de MBA para apoyar a nuestro hogar. Sus hermanos, Nathan y Austin, eran visitantes frecuentes en nuestra casa, y juntos, los tres habían desarrollado un sentido del humor cada vez más cruel que siempre parecía tenerme a mí como el chiste. En serio, Lisa, tienes la vejiga de una niña pequeña, dijo Austin, dándome un codazo brusco en las costillas. Quizás deberías usar pañales la próxima vez que vayamos a algún lado. Nathan estalló en risas a mi otro lado. Eso sería realmente hilarante. ¿Te lo imaginas? Sentí mis mejillas arder de humillación, pero me obligué a permanecer en silencio. La experiencia me había enseñado que defenderme solo empeoraba sus ataques. Marcus me miró por el espejo retrovisor, y por un momento, esperé que les dijera a sus hermanos que se detuvieran. En cambio, solo sonrió y subió el volumen de la radio. La camioneta golpeó un bache particularmente fuerte en la carretera, y reboté incómodamente entre los dos hombres que parecían disfrutar haciendo el viaje tan miserable como fuera posible para mí. Austin me dio un codazo accidental nuevamente, más fuerte esta vez, mientras Nathan abría más las piernas, obligándome a un espacio aún más pequeño. Cuando intenté ajustar mi posición, ambos actuaron como si yo fuera la inconsiderada. Miren, hay un área de descanso más adelante, dije, señalando la señal que decía Área de Descanso Barstow a 2 millas. ¿Podemos por favor detenernos? Realmente necesito usar el baño y estirar las piernas. Los ojos de Marcus se encontraron con los míos nuevamente en el espejo, y algo frío cruzó su rostro. Bien, dijo lentamente, con una extraña sonrisa jugando en las esquinas de su boca. Nos detendremos en Barstow. Puedes tomar todo el tiempo que necesites. Nathan y Austin intercambiaron una mirada que me hizo estremecer, pero estaba demasiado aliviada por la perspectiva de salir de la camioneta para prestar mucha atención. No tenía idea de que esta inocente solicitud sería el catalizador para el día más devastador y en última instancia transformador de mi vida. El área de descanso apareció como un espejismo en el desierto, un pequeño oasis de concreto y sombra rodeado de interminables extensiones de tierra árida. Mientras Marcus entraba en el área de estacionamiento, noté lo aislado que estaba el lugar. Solo había 2 vehículos más estacionados en el lote, y la ciudad más cercana parecía estar a millas de distancia en cualquier dirección. El calor brillaba sobre el asfalto en ondas, haciendo que las montañas distantes parecieran estar bailando. Gracias, dije mientras bajaba de la camioneta, agradecida de escapar de la atmósfera sofocante del interior. Mis piernas estaban rígidas por las condiciones estrechas, y tomé un momento para estirarme antes de dirigirme hacia las instalaciones del baño. Tómate tu tiempo, me llamó Marcus después de mí, con esa misma extraña sonrisa aún en su rostro. No tenemos prisa. Nathan y Austin también habían salido y estaban parados cerca de la parte delantera de la camioneta, hablando en voz baja. Cada pocos segundos, uno de ellos me miraba y reprimía una risa. Sentí ese familiar escalofrío de incomodidad, pero lo aparté. Quizás solo estaban planeando otra de sus inofensivas bromas. Tal vez se esconderían detrás del edificio y saltarían para asustarme o pondrían algo asqueroso en mi asiento. Había soportado cosas peores de ellos antes. El baño estaba sorprendentemente limpio para un lugar tan remoto, y tomé unos minutos adicionales para salpicarme agua fresca en la cara y el cuello. El calor del desierto ya se estaba volviendo opresivo, y temía volver a subirme a esa camioneta durante varias horas más. Cuando me miré en el espejo,
vi a una mujer a la que apenas reconocía. La persona segura y ambiciosa que alguna vez soñó con terminar su MBA y comenzar su propio negocio había sido reemplazada por alguien que pasaba sus días caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de no provocar la próxima ronda de bromas de su esposo y sus hermanos. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? ¿Cuándo había dejado de defenderme? Pensé en la mujer que solía ser. La que se había graduado summa cum laude de la Universidad Estatal de Arizona con un título en finanzas. Había sido aceptada en su programa de MBA con una beca parcial, pero Marcus me convenció de posponer mi inscripción. Necesitamos el ingreso ahora, había dicho. Siempre puedes volver a la escuela más tarde. Eso fue hace 3 años y ese más tarde nunca parecía llegar. En cambio, trabajaba medio tiempo en una tienda de comestibles mientras Marcus perseguía su carrera en contabilidad, prometiendo que mi turno llegaría eventualmente. Sus hermanos nunca perdían la oportunidad de recordarme que era solo una desertora universitaria trabajando por el salario mínimo, olvidando convenientemente que había pospuesto mis sueños para apoyar las ambiciones de mi esposo. Me sequé las manos y me preparé para el viaje de regreso a la camioneta. Quizás si solo soportaba este viaje, las cosas mejorarían. Quizás Marcus finalmente vería cómo me trataban sus hermanos y lo detendría. Quizás cuando volviéramos a casa, podría finalmente tener esa conversación sobre volver a la escuela. Caminé fuera del baño y hacia el área de estacionamiento, entrecerrando los ojos contra el fuerte sol del desierto. El estacionamiento estaba vacío, excepto por los otros 2 vehículos que había notado antes. Por un momento me quedé allí confundida, pensando que de alguna manera me había dado la vuelta. Pero no, este era definitivamente donde Marcus había estacionado. Podía ver las huellas de los neumáticos en la grava arenosa, la colilla de cigarrillo que Austin había tirado por la ventana, la pequeña mancha de aceite que marcaba el lugar exacto donde la camioneta había estado al ralentí. Se habían ido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras giraba, escaneando toda el área de descanso en busca de alguna señal de la familiar camioneta azul. Quizás se habían movido a un lugar de estacionamiento diferente. Quizás solo estaban haciendo una broma y volverían conduciendo en cualquier segundo, riendo de mi pánico. Pero a medida que pasaban los minutos y el silencio del desierto se cerraba a mi alrededor, la horrible verdad comenzó a hundirse. Me habían dejado aquí, a 315 millas de casa, en medio de la nada, con nada más que la ropa que llevaba puesta y mi pequeño bolso. Rebusqué en mi teléfono, mi mano temblaba tanto que apenas podía desbloquear la pantalla. Sin señal. Por supuesto, no había señal. Este era exactamente el tipo de lugar donde las torres de telefonía móvil eran un lujo que nadie se había molestado en instalar. Corrí al borde del área de estacionamiento, con la esperanza de vislumbrar las luces traseras que desaparecían por la carretera, pero no había nada excepto un asfalto interminable que se extendía hacia el horizonte. Ondas de calor distorsionaban el paisaje distante en una pintura abstracta de beige y marrón. La temperatura debía estar acercándose a los 100 grados y ni siquiera era mediodía. Los otros 2 vehículos en el lote pertenecían a camioneros que no se veían por ninguna parte, probablemente dormían en sus cabinas durante el calor del día. Llamé a las puertas de todos modos, desesperada por ayuda, pero no obtuve respuesta. El área de descanso tenía un pequeño centro de visitantes, pero cuando intenté la puerta, estaba cerrada con un letrero que indicaba horarios limitados de operación. Me hundí en un banco de concreto a la sombra del edificio, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Esto no era una broma. Esto no era una de sus habituales bromas que serían olvidadas para mañana. Esto era algo completamente diferente. Algo cruel y calculado que nunca habría creído que Marcus fuera capaz de hacer apenas unas horas antes. En mi bolso, encontré mi billetera con exactamente 23 pesos en efectivo, una tarjeta de crédito que Marcus controlaba y una botella de agua vacía que había terminado durante la primera parte de nuestro viaje. Sin señal de teléfono, sin transporte, sin manera de contactar a nadie para pedir ayuda. La señal más cercana de civilización visible era una estación de gasolina que parecía estar a varias millas de distancia, brillando a lo lejos como otro espejismo. Mientras me sentaba allí bajo el creciente calor,
Viendo cómo los autos ocasionales pasaban sin detenerse, me di cuenta de que mi esposo y sus hermanos no solo me habían abandonado en el desierto. Habían arrancado cada ilusión que tenía sobre mi matrimonio, mi valor y mi futuro. Pero también me habían dado algo más, algo que nunca tuvieron la intención de darme. La devastadora claridad que llega cuando finalmente ves tu vida por lo que realmente es. El sol subió más alto, y el banco de concreto debajo de mí se volvió demasiado caliente para sentarse cómodamente. Me moví al pequeño parche de sombra proporcionado por un voladizo cerca de los baños, pero incluso allí, el calor se estaba volviendo insoportable. Mi garganta ya estaba seca, y racioné las pocas gotas de agua que quedaban en mi botella, sabiendo que podría necesitarlas más tarde. Cada auto que pasaba en la carretera se convertía en una posible línea de vida, pero ninguno de ellos reducía la velocidad. Para ellos, yo era solo otra visitante del área de descanso tomando un descanso de la conducción. Intenté detener varios vehículos, agitando mis brazos y acercándome más a la carretera, pero los conductores o no me veían o elegían ignorar mi evidente angustia. La mujer profesional en el sedán plateado evitó activamente el contacto visual. La familia en la minivan con niños pegados a las ventanas pasó sin siquiera reconocer mi presencia. Comencé a entender por qué Marcus había elegido esta área de descanso en particular. Era lo suficientemente remota como para que la ayuda no estuviera fácilmente disponible, pero no tan aislada como para que mi desaparición desencadenara inmediatamente una operación de búsqueda y rescate. A medida que avanzaba la tarde, el calor se volvió peligroso. Podía sentir mi piel quemándose a pesar de estar a la sombra, y mi cabeza comenzaba a palpitar por la deshidratación. La botella de agua vacía se burlaba de mí desde donde estaba en el suelo cerca. Había sido tonta al terminarla tan temprano en el viaje, pero nunca imaginé que necesitaría racionar el agua para sobrevivir. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor diésel reduciendo la velocidad, seguido del silbido de los frenos de aire. Un gran camión con placas de Texas se estaba deteniendo en el área de descanso, y sentí una oleada de esperanza mezclada con miedo. Había escuchado suficientes historias de terror sobre mujeres que aceptaban viajes de extraños, pero mi situación se estaba volviendo lo suficientemente desesperada como para estar dispuesta a correr el riesgo. El conductor que bajó de la cabina no era lo que esperaba. Probablemente estaba a finales de los 50, con cabello grisáceo y ojos amables detrás de lentes de montura de alambre. Su camisa de mezclilla estaba limpia y planchada, y se movía con la cuidadosa deliberación de alguien que pasaba la mayor parte de su tiempo solo en la carretera. ¿Estás bien, señorita?, preguntó, su voz con un suave acento tejano. Parece que has estado aquí por un tiempo. Intenté hablar, pero mi garganta estaba tan seca que solo salió un graznido. Inmediatamente alcanzó dentro de su camión y me entregó una botella fría de agua de un pequeño enfriador. La bebí ávidamente, sin importarme lo desesperada que parecía. Despacio, dijo. Te enfermarás si bebes demasiado rápido con este calor. ¿Qué pasó con tu viaje? Cuando finalmente logré contarle mi historia, su expresión cambió de preocupación a enojo. ¿Te dejaron aquí tu propio esposo? Sacudió la cabeza con disgusto. Eso no es una broma. Eso es criminal. Podrías morir aquí. Su nombre era Samuel Rodríguez, y era dueño de un gran rancho fuera de Fresno, California. Estaba en camino de regreso de entregar una carga de equipos agrícolas a una granja en Nevada. Y mi área de descanso estaba justo en su ruta a casa. No puedo con buena conciencia dejarte aquí, dijo. Pero entiendo si no quieres aceptar un viaje de un extraño. Podemos llamar a la policía cuando lleguemos al siguiente pueblo y ellos pueden resolver este lío. La idea de involucrar a la policía me aterraba más que aceptar ayuda de este extraño aparentemente amable. ¿Qué les diría? ¿Que mi esposo me había abandonado como una broma? ¿Cómo explicaría los años de abuso psicológico que habían llevado a este momento? ¿Cómo probaría que esto fue intencional en lugar de algún terrible malentendido? Estaría agradecida por un viaje, dije finalmente. Pero probablemente debería llamar a mi esposo primero. Dejarle saber que estoy bien. La expresión de Samuel se oscureció.
Señorita, con todo el respeto, un hombre que dejaría a su esposa en el desierto no es alguien con quien necesite estar en contacto. Mientras el camión de Samuel se alejaba del área de descanso, sentí una extraña mezcla de alivio y terror. Estaba escapando del peligro inmediato del calor del desierto, pero también estaba haciendo una elección que cambiaría todo. No había vuelta atrás de este momento, ningún pretender que lo que Marcus había hecho era aceptable o perdonable. Samuel fue un compañero de viaje considerado que parecía entender que necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido. Mantuvo el aire acondicionado del camión funcionando a toda marcha y me entregó otra botella de agua sin que se la pidiera. La radio CB charlaba ocasionalmente con conversaciones de camioneros, pero por lo demás viajamos en un silencio cómodo mientras el paisaje desértico daba paso gradualmente a un terreno más variado. He estado conduciendo por estas carreteras durante 30 años, dijo Samuel finalmente. He visto todo tipo de personas en todo tipo de situaciones, pero lo que tu esposo te hizo, eso no es un comportamiento normal. Eso es el tipo de cosa que escalada. Sus palabras me enviaron un escalofrío porque sabía que tenía razón. Las bromas y los chistes se habían vuelto más crueles en el último año, más personales y humillantes. Marcus había comenzado a involucrar a sus hermanos con más frecuencia, convirtiendo nuestro hogar en un lugar donde siempre estaba en guardia. Me había dicho a mí misma que era solo inmadurez, que lo superaría eventualmente. Pero abandonar a alguien en el desierto no era inmadurez. Era crueldad con la intención de causar un daño real. ¿Tienes familia con la que puedas quedarte?, preguntó Samuel. ¿Algún lugar seguro al que ir mientras decides tu próximo paso? Negué con la cabeza. Mis padres habían muerto en un accidente automovilístico 5 años antes, y no tenía hermanos. La familia de Marcus era la única familia que me quedaba, y claramente me veían como una forastera que podía ser descartada a voluntad. Los pocos amigos que había hecho durante la universidad se habían alejado con los años, en parte por la distancia y en parte porque Marcus había dejado claro que no aprobaba que pasara tiempo con ellos. ¿Qué hay del trabajo?, continuó Samuel suavemente. ¿Tienes un trabajo al que volver? La pregunta dolió porque resaltó lo dependiente que me había vuelto. Mi posición de medio tiempo en la tienda de comestibles apenas cubría mis gastos personales, y Marcus se había asegurado de que todas nuestras cuentas financieras importantes estuvieran solo a su nombre. Tenía acceso a una tarjeta de crédito, pero tenía un límite bajo, y él monitoreaba cada compra. No tenía ahorros, ni ingresos independientes, ni habilidades realmente comercializables más allá de un título universitario inacabado. Estudiaba finanzas antes de casarme, dije. Había planeado terminar mi MBA, quizás comenzar mi propio negocio de consultoría de inversiones algún día, pero eso fue hace mucho tiempo. Samuel me miró con interés. ¿Finanzas, eh? Eso es interesante. Podría usar a alguien con conocimientos financieros en mi rancho. He estado tratando de expandir la operación, quizás diversificarme en algunos nuevos cultivos, pero no sé mucho sobre estrategias de inversión o planificación de negocios. He estado volando a ciegas durante 25 años. Era la primera vez en años que alguien mostraba interés en mi educación o en mis perspectivas profesionales potenciales. Marcus había descartado mis ideas de negocio como fantasías irreales, y sus hermanos se habían burlado abiertamente de mis logros académicos. Pero este extraño me hablaba como si realmente tuviera algo valioso que aportar. Probablemente estoy un poco oxidada, dije. Han pasado 3 años desde que estuve en la escuela. El conocimiento como ese no desaparece, respondió Samuel. Y a veces una perspectiva fresca es exactamente lo que un negocio necesita. Te propongo un trato. Tú me ayudas a resolver algunas de estas cosas de planificación financiera, y yo me aseguro de que tengas un lugar donde quedarte mientras te pones de pie. Trato justo. Por primera vez desde que vi a Marcus alejarse, sentí un destello de algo que podría haber sido esperanza. El rancho de Samuel era como nada que hubiera visto antes. Se extendía por varias miles de acres en el Valle Central de California. Era una obra maestra de ingeniería agrícola con sistemas de riego, equipos modernos y campos de cultivos que se extendían hasta el horizonte.
La casa principal era una gran estructura de adobe cómoda rodeada de árboles que daban sombra y jardines floridos que parecían casi mágicos después del árido desierto del que acababa de escapar. «Esto es increíble», dije mientras subíamos por el largo camino de grava. «¿Cuánto tiempo has sido dueño de todo esto?» «Lo construí desde cero en los últimos 25 años», dijo Samuel con orgullo evidente. «Comencé con solo 80 acres y un tractor usado, pero ya no me estoy haciendo más joven, y quiero asegurarme de que el lugar pueda mantenerse a largo plazo. Ahí es donde entras tú si estás dispuesta». Me mostró una pequeña casa de huéspedes detrás de la residencia principal, completa con su propia cocina, baño y sala de estar. Era modesta pero impecable, y después de los eventos del día, se sentía como el alojamiento más lujoso que podía imaginar. Había un teléfono en el mostrador de la cocina, y Samuel hizo un gesto hacia él. «Si quieres llamar a tu esposo, hazle saber que estás a salvo». «Eso es asunto tuyo», dijo. «Pero piensa cuidadosamente en lo que quieres decir. Hombres como ese tienen una manera de convencer a las mujeres de darles segundas oportunidades que no merecen». Después de que Samuel me dejó sola, miré el teléfono durante mucho tiempo. Una parte de mí quería llamar a Marcus de inmediato para gritarle por lo que había hecho y exigir una explicación, pero una parte más grande de mí tenía miedo de lo que podría escuchar. ¿Se reiría de eso? ¿Afirmaría que era solo una broma que se había ido demasiado lejos? ¿De alguna manera lograría hacer que fuera mi culpa por no poder tomar una broma? En cambio, llamé a mi supervisora de medio tiempo en la tienda de comestibles y le dije que no volvería más. Era la primera vez en años que tomaba una decisión unilateral sobre mi empleo sin consultar primero a Marcus. El acto de renunciar se sintió tanto aterrador como liberador. Esa noche, Samuel trajo una pila de documentos financieros y los extendió sobre la mesa del comedor en la casa de huéspedes. «Te advertí que estaba volando a ciegas», dijo con una sonrisa burlona. «Estos son 3 años de declaraciones de impuestos, estados de pérdidas y ganancias, y algunos portafolios de inversión que mi viejo contador estableció antes de jubilarse. Necesito que alguien les dé sentido y me diga dónde debería estar poniendo mi dinero». Mientras comenzaba a revisar los documentos, sentí que mis habilidades analíticas dormidas se despertaban como músculos que habían estado dormidos demasiado tiempo. El rancho de Samuel era rentable, pero no tanto como podría serlo. Su cartera de inversiones era conservadora hasta el punto de estar estancada, y se estaba perdiendo docenas de oportunidades para ventajas fiscales y expansión comercial que prácticamente saltaban de las páginas hacia mí. «Estás sentado en una mina de oro», le dije después de 2 horas de revisión. «Pero apenas estás arañando la superficie de lo que esta operación podría llegar a ser». Samuel se recostó en su silla y me estudió con una expresión pensativa. «Muéstrame», dijo. Pasé las siguientes 3 horas describiendo un plan de negocios integral que incluía diversificación de cultivos, inversiones estratégicas en tecnología agrícola y una estrategia de marketing que le permitiría vender directamente a restaurantes de alta gama y distribuidores de alimentos orgánicos. Para cuando terminamos, Samuel me miraba como si acabara de realizar magia. «¿Dónde aprendiste todo esto?», preguntó. «Te lo dije», respondí, sintiéndome más segura que en años. Estudiaba finanzas. 2 años después, me encontré en el podio del gran salón de baile del Hotel St. Francis en San Francisco, mirando a un público compuesto por algunos de los inversores más poderosos del mundo. Mi empresa, Desert Bloom Capital, había crecido de un solo cliente rancho a gestionar más de 500 millones de pesos en activos, especializándose en inversiones agrícolas sostenibles que consistentemente superaban el mercado en márgenes significativos. «Señoras y señores», dije al micrófono, mi voz firme y segura. «La agricultura sostenible no es solo el futuro de la agricultura. Es el futuro de la inversión inteligente». El público escuchó atentamente mientras describía las estrategias de cartera que habían enriquecido a mis clientes al tiempo que apoyaban prácticas agrícolas responsables con el medio ambiente. En los 2 años desde que Samuel me encontró caminando por esa carretera del desierto, había descubierto un talento para el análisis financiero que superaba todo lo que había imaginado durante mis años universitarios.
Mis recomendaciones habían ayudado a Samuel a expandir su rancho a una operación de varios millones de dólares, y la noticia de mi éxito se había extendido por toda la comunidad agrícola de California. Desert Bloom Capital ahora gestionaba carteras de inversión para propietarios de ranchos, empresas de alimentos orgánicos y desarrolladores de tecnología sostenible en 3 estados. Había comprado una mansión en el Valle de Napa, conducía un Tesla y había aparecido en la portada de Agricultural Investment Quarterly. La mujer asustada y abandonada que había sido dejada en esa área de descanso ya no existía. La clave para una inversión agrícola exitosa, continué, es entender que la sostenibilidad y la rentabilidad no son fuerzas opuestas. Son estrategias complementarias que crean valor a largo plazo al tiempo que protegen nuestros recursos naturales. Estaba a mitad de la explicación de una inversión particularmente exitosa en tecnología de conservación de agua cuando un alboroto estalló cerca de la parte trasera del salón de baile. Los guardias de seguridad estaban tratando de evitar que alguien entrara en el área restringida de la conferencia, pero la persona se abría paso con determinación. Lisa, una voz familiar gritó a través de la sala. Este acto de desaparición termina ahora. Necesitas volver a casa. Todo el salón de baile quedó en silencio mientras Marcus se abría paso entre los guardias de seguridad y avanzaba por el pasillo central hacia el escenario. Se veía mayor, más delgado y desesperado de una manera que alguna vez me habría dado lástima. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado y había una mirada salvaje en sus ojos que sugería que había estado buscándome durante mucho tiempo. «No puedes simplemente huir de tu matrimonio», gritó, señalándome con un dedo acusador. «Te he estado buscando durante 2 años. ¿Tienes idea de por lo que me has hecho pasar?» Hice una pausa en mi presentación y lo miré con calma, sintiendo los ojos de 300 inversores influyentes observando cómo se desarrollaba este enfrentamiento. Estas eran personas que controlaban miles de millones de dólares en activos, que habían volado desde todo el mundo para escuchar mi análisis de mercado y que ahora eran testigos del colapso público de mi esposo. «Señoras y señores», dije al micrófono, mi voz resonando claramente por todo el salón de baile. «Me gustaría presentarles a Marcus Collins. Este es el hombre que me abandonó en el desierto de Barstow a 315 millas de casa porque pensaba que mi dependencia de él era divertida». El público contuvo el aliento audible, y pude ver a varios inversores prominentes intercambiando miradas de shock. El rostro de Marcus palideció cuando se dio cuenta de que acababa de interrumpir una sala llena de algunas de las personas más poderosas de la comunidad financiera de California. «Te estás avergonzando a ti mismo», dijo Marcus, pero su voz había perdido su confianza anterior. «Vuelve a casa y deja esta farsa de cazafortunas». James Whitfield, un inversor multimillonario con el que había estado trabajando durante 6 meses, se levantó de su asiento en la primera fila. «Disculpe», dijo, su voz goteando desprecio. «Pero, ¿acabas de llamar a una de nuestras gestoras de fondos más exitosas una cazafortunas?» La sala estalló en murmullos de indignación mientras Marcus se daba cuenta de la magnitud de su error. Los guardias de seguridad lo flanqueaban a ambos lados, esperando mi señal para sacarlo de las instalaciones. Miré al hombre que alguna vez había controlado cada aspecto de mi vida y solo sentí lástima por lo pequeño que parecía en ese momento. «Señores», dije al equipo de seguridad, «por favor escolten al señor Collins fuera del edificio y asegúrense de que entienda que no es bienvenido en ningún evento futuro». Mientras lo llevaban lejos, todavía gritando sobre sus derechos como mi esposo, me volví hacia mis diapositivas de presentación y continué exactamente donde lo había dejado, como si nada hubiera pasado. Días después del bochornoso incidente público de Marcus en la conferencia de inversión, el video de su arrebato se volvió viral en las plataformas de redes sociales, con expertos de la industria financiera compartiéndolo como un ejemplo de masculinidad tóxica en acción. La esposa de Nathan, Jennifer, solicitó el divorcio inmediatamente después de ver el metraje, diciendo a todos los que quisieran escuchar que no podía seguir casada con alguien capaz de tal crueldad. La novia de Austin, Ashley, terminó con él públicamente, publicando una carta de ruptura mordaz en Facebook que detallaba exactamente lo que pensaba de los hombres que abandonaban a las mujeres en el desierto por diversión. Sus padres, Frank y Carol,
se vieron obligados a dejar su congregación en Phoenix cuando la historia llegó a los medios de comunicación locales, eventualmente reubicándose en un pequeño pueblo en Oregón donde nadie conocía su apellido. Los tres hermanos perdieron sus trabajos cuando el video viral llegó a sus empleadores, y ninguna institución financiera en California contrataría a ninguno de ellos después de que sus nombres se asociaran con el escándalo. Marcus fue despedido de su firma contable dentro de las 48 horas posteriores al incidente de la conferencia, y los tres hermanos se encontraron en la lista negra de toda su industria. Dentro de 2 años, todos habían presentado la quiebra a medida que se acumulaban los honorarios legales de múltiples demandas, incluyendo un caso civil que presenté por angustia emocional y abandono. Eventualmente se vieron obligados a tomar trabajos de salario mínimo bajo nombres falsos en diferentes estados, con su reputación tan dañada que incluso el empleo básico se volvió casi imposible en su estado natal. Mientras hacía sonar la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York para el lanzamiento del último fondo de Desert Bloom Capital, viendo a los reporteros financieros capturar el momento para las noticias de la noche, reflexioné sobre cómo su cruel abandono inadvertidamente me había obligado a descubrir un genio financiero que nunca supe que existía dentro de mí. A veces, lo peor que te pasa se convierte en el catalizador de lo mejor que podría haberte pasado. Y estaba agradecida todos los días porque Marcus había sido lo suficientemente tonto como para mostrarme exactamente quién era realmente antes de que desperdiciara más años tratando de complacerlo.